Hola amigos, continuamos viendo posiciones de Fuseki y comenzamos con esta. Las negras entran y ahora blancas tienen dos opciones básicamente. Una sería esta y la otra sería esta. ¿Cuál es la jugada correcta? La jugada correcta es aquí. Esta contestación es normal y blanco aquí. Y ahora negras tienen dos piedras débiles, tienen que hacer algo, podrían saltar o mejor aquí para intentar estabilizar el grupo. Si en lugar de esta las blancas juegan aquí, es un error porque dan la oportunidad a negras de jugar de esta forma y ahora estabilizar su grupo con más espacio. Por tanto, es muy sencillo, pero hay que saberlo. Primero, presionar sobre la piedra, reduciendo su posible expansión y obligar a negro a quedarse muy reducido en este momento del Fuseki. Esta posición proviene de una partida con 5 piedras de handicap y es turno de negras. Y las dos opciones que se le plantean son jugar aquí o jugar aquí. ¿Cuál de las dos es la jugada correcta? Suele decirse en el Go que si quieres atacar en un lado, juega en el otro. Dado que tenemos esta piedra, sería mejor atacar a esta, pero no venimos sobre ella, sino que nos vamos al otro lado, aquí. Esta es la secuencia que podría continuar, muy conocida. Blanco, san, negro. Aquí hay muchas variantes, pero bueno, esta sería una posible, la más razonable para ambas partes. El blanco vive, pero a cambio las negras han hecho mucha fuerza y combinan bien con esta piedra de ahí. Por el contrario, si viene por aquí, lo mismo, negro estira, blanco entra en san, negro ahí, blanco y negro. La diferencia es que, aunque blanco vive de la misma forma que antes, la diferencia es que aquí hay sobreconcentración de fuerzas, Korigatachi. Esta está demasiado cerca de esta fuerza. Por tanto, la jugada correcta es aquí. Esta posición proviene de una partida de 4 piedras de handicap. Las blancas juegan aquí y negro responde de esta manera, que es lo habitual. Esta secuencia es muy conocida. Y ahora, en el turno de negras, se plantean las dos opciones. O bien jugar aquí, o bien jugar aquí haciendo un nudo de bambú y defendiendo el corte. ¿Cuál de las dos es la mejor? La mejor es esta. Si blanco juega así para cortar, negras hacen pasillo, abandonan esas dos piedras, pero a cambio se van a quedar muchos puntos en el lateral. Esto es mucho territorio. Compensa de sobra la pérdida de esas dos piedras.
Si no quiere abandonar esas dos piedras y bloquea, ahora blanco corta, y aquí hay muchas variantes y se corre mucho peligro por ambas partes. Lo más sencillo es la variante que hemos visto. Si en lugar de jugar esta, juega aquí para defender el corte, las blancas saltan de esa forma y el grupo negro de 4 piedras ha quedado algo pesado, porque esta piedra está aquí también haciendo su función. Si en lugar de aquí esta piedra blanca estuviese una línea más arriba, la posición cambia bastante. Ahora ya no es bueno jugar ahí porque blanco corta y este corte es muy fuerte para blancas, es decir, que las negras están mucho peor. Y si en lugar de jugar esta vienen por aquí, ahora blanco puede jugar doble jane y las negras se han quedado muy presionadas en la esquina. Por lo tanto, en esta posición no conviene jugar aquí, sino ahora sí, el nudo de bambú para defenderse del corte. Y si blanco juega como hemos visto antes para hacer base, ahora negro puede jugar aquí kentobi, puesto que esta piedra tiene menos fuerza, ahora con una libertad menos que si estuviese ahí. Una pequeña diferencia, pero importante. Es turno de blancas y se plantean dos opciones. Una sería esta y la otra sería esta. ¿Cuál de las dos jugadas es la mejor? Darle a la pausa si queréis pensar un poquito y vemos la jugada correcta. La jugada correcta es aquí. Y si negras juegan aquí, los dos están intentando hacer un enorme mollo, pero blanco aún puede entrar. Aquí no, porque aquí se formaría una zona muy grande. Es mejor esta, que da más flexibilidad a la posible respuesta de negras. Si en lugar de jugar esta, las blancas vienen aquí, permiten que negras ocupen este punto, destrozando en buena medida el posible mollo que iba a poder formarse ahí. Por tanto, la jugada correcta para blancas aquí, construyendo un enorme mollo, casi territorio seguro. En esta posición es turno de negras y se plantean tres posibles jugadas. Una sería esta, otra sería esta y otra sería esta. ¿Cuál de las tres es la mejor? La jugada correcta es ahí, porque si blancas entran, ahora esta piedra está en el punto exacto para impedir que las blancas se extiendan. Si estuviese ahí, podrían jugar así y estabilizar el grupo. Aquí es diferente, puesto que están bajo presión. Si juega ahí, negro responde así y blanco san-san. Esta variante es más desfavorable para las negras que habiendo jugado aquí. En esta posición es turno de blancas y se plantean tres opciones. Una sería jugar aquí,
otra, jugar aquí, y una tercera opción, jugar ahí. ¿Cuál es la mejor jugada? La mejor jugada es esta, sin duda, porque contrarresta la fuerza de este Simari, y aunque permite que negras jueguen por aquí, era más importante esta zona. Si juegan así, por ejemplo, negras ocupan este punto y ahora apuntan a jugar este para invadir, y no es buena medida que blanco juegue así porque queda san-san. Por lo tanto, este es un punto mucho más favorable para negras, y sobre todo que han conseguido una formación de doble ala extraordinaria. Por lo tanto, blanco debe jugar ahí. Este sería un poquito peor, y el peor de todos sería este punto. Seguiremos viendo más posiciones en otros vídeos. Hasta la próxima.